Y damos un salto en el mapa para hablar de Argentina y el presidente Alberto Fernández, quien recibió este martes el apoyo de 11 gobernadores para impulsar el juicio político al presidente de la Corte Suprema y a los restantes jueces de la máxima instancia jurídica del país, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones. El juicio político requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y de senadores, con mayorías especiales de 2/3 de sus miembros, con las que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición, que rechazó la iniciativa del Ejecutivo. La razón de las últimas tensiones es un reciente fallo de la Corte Suprema que ordenó al Estado argentino a restituir fondos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, gobernada por la oposición. El presidente argentino sostiene que el fallo es una inyección económica a la carrera política del conservador Horacio Rodríguez. Y lucha de poderes irreconciliables en Argentina. Alejandro Rebocio, mi colega, con más detalles en Jujuy. Alejandro, saludos. Y bueno, 11 apoyos de gobernadores en una votación que está en manos del Congreso. ¿Le resultará la estrategia al presidente Fernández para impulsar el juicio político nada menos que contra los magistrados de la Corte Suprema? Parece muy difícil que pueda tener esas mayorías especiales el Frente de Todos, el gobernante peronismo, para poder destituir a los jueces de la Corte Suprema. En el Senado apenas tiene la mayoría absoluta por una mínima porción de senadores. En la Cámara de Diputados directamente carece de mayoría absoluta. Necesitaría el apoyo de Juntos por el Cambio, la alianza opositora, que ya anticipa que no va a intentar destituir a los jueces de la Corte, o buscar también los apoyos de los partidos provinciales, los socialdemócratas o socialistas, los peronistas disidentes, la izquierda trotskista. Va a ser muy difícil que pueda reunir los votos necesarios. Parece más una estrategia del gobierno para desgastar a los jueces de la Corte, después de que esa Corte fallara varias veces en contra de sus intereses y que además mostrara bastante cercanía con los intereses de la oposición, de los principales líderes de la oposición argentina. Alejandro Fernández está arriesgando mucho con este pulso, hay que decir. ¿Por qué para el presidente es tan importante revertir la decisión del expresidente Macri y evitar los recursos vayan a parar a los políticos conservadores? ¿Es solo cálculo político? El gobierno lo que quiere es ponerle un freno a los fallos de la Corte, presionarla para el futuro, después de varios episodios que despertaron polémica. Desde unas escuchas ilegales donde el portavoz del presidente de la Corte hablaba con el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición, sobre el fallo que posteriormente hicieron los jueces de la Corte a favor de la Ciudad de Buenos Aires y en contra de la Nación en un reparto de impuestos. También ha habido otros fallos de la Corte Suprema contra, por ejemplo, contra la dirigente kirchnerista jujeña de esta provincia, Milagros Sala. También ha habido intervención, por ejemplo, del presidente de la Corte, que se asumió el cargo de presidente del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que selecciona y destituye jueces. También hubo fallos de la Corte sobre este Consejo de la Magistratura. En definitiva, varios episodios que han enfrentado al gobierno y la Corte, y de esta manera el presidente Fernández trata de ponerle cierto freno. Vamos a ver cómo sigue la historia allá en Argentina. Muchas gracias, Alejandro Rebocio.